a Francisco Briones, exdirector del Servicio de Rentas Internas, a quien le agradezco por estar con nosotros esta mañana. Francisco, buenos días, bienvenido a Café La Posta. ¿Qué tal, Anderson, Domenica? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Francisco, déjame entrar directo a la materia. 5.000 empleos reducidos en el servicio público. Suena a un montón para uno cuando está afuera, pero cuando miras las cifras realmente y la promesa de eficiencia o de ahorro del Estado es de 120 millones, la primera pregunta que a uno le surge es, ¿alcanza? O sea, ¿esta es una cifra, esta es una acción simbólica o una acción que inicia una nueva etapa de eficiencia administrativa o ninguna de las dos? Correcto, es precisamente el inicio de un plan, me parece. Es un error ver esto como una acción aislada. Es evidente, creería yo, y yo esperaría que sea el principio de un plan. Yo creo que es una decisión en la dirección correcta, es algo que se ha estado esperando y propuesto por mucho tiempo. El presidente Noboa ha hecho su trabajo de dar una disposición, una orden. Lo que me parece que está pendiente es ver cómo finalmente van a ejecutar esa orden su gabinete, sus ministros, que ahí suele ser también que hay trabas, hay complicaciones y en algunos casos se requieren reformas legales e incluso constitucionales para lo anunciado por el presidente. Entonces, me parece que si bien es una decisión en el camino y en la dirección correcta y es una gran señal tanto a la interna del Estado como a la externa del Estado hacia el sector privado de las familias, creo que está todavía mucha tela que cortar, tanto en la ejecución como en los próximos pasos. Cuando uno escucha a los economistas, Pablo Dávalos estuvo hace un rato aquí, decía, claro, si tú miras el ingreso permanente del Ecuador y el gasto permanente del Ecuador, tú dices, 9.000 millones entran, 9.000 millones salen. ¿Por qué hay economistas que defienden que hay un hueco y que ese hueco hay que cubrirlo recortando? Porque es lo que dicen los números, pues simplemente hay que ver los números para darse cuenta de esa realidad. Aproximadamente el Ecuador necesita todos los años, en promedio, 8.000, 9.000 millones de nuevas fuentes de financiamiento, de nuevo endeudamiento. Una parte de eso, más o menos la mitad, en términos sencillos, para cubrir el déficit fiscal, es decir, la diferencia que hay entre ingresos y gastos, y otra parte de eso para pagar la deuda. Entonces, Sí. de hecho, la última plata que llegó del FMI probablemente es casi toda para pagarle la propia deuda al FMI, digámoslo así, ¿no? Sabemos que el dinero siempre entra en una bolsa y se reparte, pero si tengo que pagar 1.000 y por otro lado entran 1.000, entonces yo puedo decir, básicamente se cruzan. Entonces, no es verdad y es una mentira y hay que decirlo de esa forma. Es una mentira que el Ecuador tiene plata, el Estado ecuatoriano no tiene recursos y es precisamente Tenemos engañar a 15 las años personas pidiendo... diciéndole eso Sí. que sí hay plata, es que nos tiene en la situación que nos tiene. Entonces, yo creo que el presidente Noboa ha sido consecuente con su visión y con la administración y con la realidad al disponer una reducción y una reestructuración del Estado, pero que no es lo único que hay que hacer. Faltan muchas cosas que tendrá sus consecuencias, sí, pero eso también es parte de gobernar, también es parte de hacer gestión pública, de ir resolviendo estos problemas también en el camino. Francisco, recortar los 5.000 millones que hacen falta, palabras más, palabras menos, porque es la deuda que, el déficit que reconoce el Ministerio de Finanzas, 4.500 millones. Recortar esos 5.000 millones de dólares votando burócratas no dan los números, o sea, habría que votar a 400.000, Ujú, no, ujú. a 250.000, habría que votar la mitad, porque gastamos 9.000 millones más o menos en salarios al año. ¿Dónde está el hueco? Y yo creo que la gente cuando llega al poder, y te tiene que haber pasado que cuando llegaste y te sentaste en el SRI y todo el mundo decía, hay que recortar, hay que recortar. Además, tú estuviste durante la administración del presidente Lazo, cuya visión era, hay que dejar el déficit lo más pegado a cero. Ujú. Te dan la tijera y ¿dónde recortas? O sea, ¿dónde tienes la grasa, los lípidos del Estado? ¿Dónde está obeso? Me parece una gran pregunta. Es un trabajo que no es de la noche a la mañana y por eso digo, este es un primer paso. Y es un trabajo, cerrar la brecha fiscal, no es solamente, ojo, eliminar gastos, esa es lo deseable, quizás es lo que uno quisiera, pero cerrar la brecha hay que irla aproximando por ambos lados. Aproximándola por el lado de los gastos, reduciendo los gastos y aproximándola por el lado de los ingresos, aumentando los ingresos. Una vez que logras una decisión óptima sobre eso, bueno, vas a lograr tu objetivo de llegar a un equilibrio fiscal. ¿Dónde empiezas? Bueno, en primer lugar, yo creo que sí hay en el tema de la burocracia mucho que recortar, pero
sujeto y de la mano con el recorte de la tramitomanía, porque ¿cuál es el problema y cuál es una de las consecuencias de recortar burocracia por recortar? Es que luego dejas tú muchos trámites sin atender, porque sigues necesitando gente. Entonces, cuando tú preguntas en las instituciones, oye, ¿te sobra o te falta gente? Todos, sin excepción, ninguno te va a decir me sobran tanto, me sobran uno, todos te van a decir me faltan miles. Tú me decías, estuve en el SRI, estuve en el SRI, 3.000 funcionarios. ¿Cuál era el cálculo de cuánto faltaban? 800 funcionarios más decían que faltaban. Entonces tú dices, oye, pero esto estamos hablando de un 30% más de funcionarios, pues eso no tiene Mm. sentido. ¿Cómo logras eso? Y fue algo que yo intenté hacer, es digitalizando, llevando todo a los servicios y la automatización, porque eso vas liberando necesidad, al menos vas cortando la brecha de lo que supuestamente te hace falta. Entonces, el uso de tecnología, digamos, Es, eso es el default, pero digamos, eso de ahí es muy teórico. En la práctica es empezar por la burocracia y recortar trámites, recortar cuestiones que tienes que hacer con el Estado. Oye, esa frase convertida en verdad, repetida por el gobierno de Moreno, el gobierno de Lazo y ahora el gobierno de Noboa, que dice 75% son profesores, militares, policías y médicos, ¿es cierto? O sea, Es real, tres la de gran. cada cuatro son intocables. Sí, bueno, yo no digo intocables, que ese es otro mito que hay que Hombre, desmitificar. O sea, si tú sí, tienes lo que militares, pasa. policías, profesores y médicos, nadie los va a querer echar, ¿no? Si es Exacto, ya, justamente lo que nos esa es falta. otra discusión, ese es otro tema. El que sea una decisión políticamente incorrecta porque te va a generar un rebote peor al que estás sintiendo ahora, que te dicen que vas a despedir 5.000 de 500.000, es decir, digamos, poquísimo, y como decías al inicio, tú lo ves, oye, pero es que eso no va a mover la aguja. Pero si con eso ya te generan un tipo de rechazo, un tipo de crítica, imagínate decir que vas a recortar en salud. Entonces, el problema de fondo no termina siendo tanto el número de empleados como la ineficiencia del Estado en administrar sus recursos. Y que eso es lo que hay que trabajar. Por eso yo te decía de una forma sencilla, te decía, oye, elimina trámites, elimina burocracia, porque si yo elimino un proceso completo, no elimino un puesto, elimino 10 puestos, ¿verdad? Porque ese trámite ya no existe, ese proceso ya no se va a hacer. Entonces, en la medida que yo voy sacando esas ineficiencias, entonces voy logrando el objetivo que se quiere. Y un salón de clases, un hospital, una seguridad, entonces todo tiene que ser estratégico, ¿no? Entonces yo no estoy diciendo, ok, estamos de acuerdo y votemos a todos los profesores y a todos los Sí, médicos, no, estoy diciendo que con formas más eficientes de hacer las cosas, entonces se pueden lograr mejores resultados. El otro día Francisco, escuchaba un sí. médico que decía, yo llego a mi consultorio 8 de mañana, me voy 8 de la noche, atiendo 40 pacientes al día. Anda, mira, pues qué doctor en el sector público te atiende 40 pacientes al día. Yo dudaría de que haya alguno que atienda 40 pacientes al día, porque si no creo que estuviéramos atendiendo muy bien a los ecuatorianos. Pero este fin de semana se hizo pública una noticia, me parece que fue en Radio Pichincha, sobre la desaparición, lo llamaba Radio Pichincha, de un monto importante de la deuda de la familia Noboa para con el Estado ecuatoriano, muy específicamente el Grupo Económico Noboa, no más que la familia Noboa. El Grupo Económico Noboa, el deudor número uno del SRI con deudas en firme y su valor total se calculaba en más de 90 millones de dólares. Y ahora uno revisa la misma página y le dice que ya no es el deudor número uno, sino el deudor número 19 y que el valor que debe es 21 millones de dólares. No tenemos más detalles que esos. Y lo que quería pedirte es un poco de guía o explicación. Eso puede pasar porque ese cambio en los números y ese reflejo en la realidad pasa porque la deuda se perdona, porque se condonan intereses, porque el SRI había cometido un error de cálculo, porque se favoreció a quien hoy está en el poder, porque se pagó, en fin, ¿por qué puede variar eso? Exclusivamente porque se pagó. La única forma en la que ese monto se pudo haber reducido es porque Porque el alguien deudor vino con pagó. un cheque o una transferencia y puso la plata encima del SRE. O sea, no hay posibilidad, como dice la RC sacó un comunicado, el correísmo sacó un comunicado diciendo, a ver si les han perdonado y condonado, eso no existe como posibilidad Bueno, era una deuda para en deuda en firme. firme. Una deuda en firme tiene que haberse cancelado. Y eso es lo que, digamos, lo que puedo decir. De ahí lo que opine otros con base a Sí, supuestos, no sé. Y luego tampoco hay información. Creo que esa información le toca darla a la autoridad actual de la institución. dale, paso con Dominica Blanco. Gracias, Francisco. Francisco, bienvenido a Café La Posta.
Siguiendo hablando del tema fiscal, ¿tú ves posible una reforma fiscal ante el escenario en el que estamos viviendo en la actualidad? Y sobre todo, ¿qué temas debería topar esta reforma? Que el gobierno también ha dicho que la quiere hacer hasta finales de este año. Bueno, una reforma fiscal, digamos, debe incluir no solo la parte del ingreso, sino la parte de los gastos. Creo que la parte de los gastos se está haciendo y se está avanzando de cierta forma con lo que se ha iniciado este plan de reestructuración del Estado. Eso deberá dar sus frutos. Probablemente dé sus frutos recién el próximo año, ¿verdad? Porque se tomará todo el resto del año seguramente en todas estas fusiones, eliminaciones, despidos, lo que sea, ¿no? Entonces, pero luego también tiene que ser el tema de los ingresos. Hay una realidad en la economía ahorita, es que estamos en la fase de recuperación económica y la economía viene creciendo, eso es una realidad, entonces, ahí no hay vuelta que darle. Y lo que yo entiendo es que el presidente Noboa ha pensado y ha dicho, oye, mira, si dentro de una recuperación económica que acabamos de salir de la crisis, tú vienes y golpeas con impuestos, entonces tú frenas la recuperación y nos vamos todos al carajo, así como a él le gusta, digamos, decir. Y tú, por lo tanto, retrasas lo más posible eso de allí para hacerlo después, porque sí que es necesario. Entonces, lo que yo pienso es que o lo hará hacia finales de este año para que aplique recién el próximo año, o lo hará a inicios del próximo año. Entonces, eso está lejos, todavía no están cercano el panorama, me atrevería a decir, pero sin lugar a dudas, tiene que hacer una reforma por ingresos, que es lo que hace un momento yo mencionaba, ¿no? Reducir la brecha fiscal se logra tanto por egresos, recortándolos, como por aumentando los ingresos. Y sí hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional de que se tiene que ejecutar las dos cosas. También tiene que haber un incremento de ingresos muy próximo. Justo hablando del incremento de ingresos, se espera al menos que en este año haya menos ingresos por la baja producción petrolera, la crisis que hemos vivido, por ejemplo, en el mes de julio. Frente a esa situación, teniendo claro que probablemente vamos a tener menos plata, terminaremos el año con menos dinero, ¿qué es lo que podría hacer el Estado para poder cubrir el déficit? ¿Pedir otro préstamo internacional o cuál es lo que tú puedes ver en un futuro cercano? Sobre la renta petrolera es, digamos, es otro de los mitos de los que hemos hablado acá en este programa esta mañana. Hace unos 10 años aproximadamente, allá por el año 2007, 2008, no sé, un poquito menos, la renta petrolera significaba bastante en la economía y generaba mucho para la economía, ¿verdad? Actualmente solamente, digamos, en términos promedios y sencillos, 2 de cada 10 dólares de la renta petrolera, es decir, de lo que se vende en petróleo, se exporta el petróleo al mundo, 2 de cada 10 llegarán al presupuesto general del Estado. Este año serán aproximadamente unos 1.000 millones de dólares. Entonces tú dices, oye, dentro de un presupuesto de 30.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, ya la renta petrolera es muy pequeña realmente. Hoy en día lo más importante, donde está el foco en los ingresos, es el tema fiscal tributario. Ahí están aproximadamente 17.000, 18.000 millones de dólares al año, más la renta petrolera y otras cosas más por ahí, llegarás a los 22.000 millones de dólares al año. Entonces, la renta petrolera ya para este año se percibía o se planificaba que sea baja. Sí, ha habido un impacto, hay una crisis petrolera, la producción se seguirá reduciendo muy probablemente. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que este número de la renta petrolera, que aproximadamente para este año está calculado en unos 1.100 millones de dólares, se continuará reduciendo en los próximos años. Cada vez es menor, a menos que luego venga y se impulse la producción con todo lo que ya se ha discutido siempre, que no voy a profundizar acá, pero viene bajando. Y así como viene bajando y siendo cada vez menos relevante, generando menos aporte o menos impacto a la economía real. Antes casi que toda la obra pública se financiaba con renta petrolera. Claro. Hoy tú ves que la renta petrolera, 1.100 millones, es exactamente el valor que tú tienes destinado para la obra pública. Entonces tú dices, oye, por eso es que no se siente ya el petrodólar en la economía. Hace 7, 8 años tú sentías que el dólar olía a petróleo, básicamente. Hoy día no, hoy día ya eso no sucede tanto. Hay también bastantes reclamos, por ejemplo, por parte de los GATS, que no han podido cobrar el dinero, bueno, que les deben desde hace varios años atrás, y que se suponía que con este incremento de los 3 puntos en el IVA se iba a tener mayor ingreso para poder solventar este tipo de deudas. ¿Cómo lees tú también eso, no? Porque parecería, cuando se incrementó el IVA en 3 puntos, se vendió la idea de que esto iba a mejorar muchísimo la economía, de que aparte esto iba a ser destinado para el conflicto armado interno. Y un año después se da la sensación de que tenemos menos dinero o que no hemos podido cubrir las necesidades que tiene el Estado con ese aumento en el IVA. Mira, yo creo que lo que va a pasar en el
mediano plazo, sino en el corto, es que se terminarán reduciendo las asignaciones presupuestarias a los GAT. Digamos, eso es, está claro, crystal clear, como dicen los gringos, Claro. muy claro como el agua. ¿Por qué? Uno, porque sí es verdad que es deseable de que los gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo los más grandes, tengan una capacidad de autogeneración de recursos. Y algunos han avanzado en esos, otros no. Digamos, algunos tienen un catastro del año 90, 95, 99. Imagínate, han pasado 30 años prácticamente sin una actualización de los valores catastrales. Y eso es trasladarle a los municipios, sobre todo, esa responsabilidad de también ponerse a hacer lo que tienen que hacer, a trabajar en cuanto a depender de sí mismos. Entonces, porque si no, la deuda va a seguir creciendo. Es una deuda que existe y que seguramente tendrá que ser pagada y se la pagarán en pequeñas cuotitas como se lo ha venido haciendo en los últimos gobiernos, porque no hay para ponerse al día, eso no va a pasar. Y la otra solución, una vez más, ¿no? Lo que yo decía, tanto por ingreso como por gasto, el ajuste. Entonces, otra opción más, inclusive que le beneficie al Estado, es decir, oye, hay que reducir las asignaciones presupuestarias a los gobiernos autónomos descentralizados, a los municipios, quizás con ciertos bemoles, rescatando a los más pequeños que tienen poca generación de autogeneración de ingresos, pero sobre todo a los más grandes, darle cada vez más autonomía y señor, usted está grandecito como para que yo le mantenga, póngase a producir sus impuestos, pero eso ya veremos qué va a pasar. Entonces, nada, yo creo que es un tema que se va a reformar en el corto plazo. Ok, Francisco Briones, asesor económico y también socio de Andersen, aquí con nosotros en Café La Posta. Gracias, Francisco, por venir esta mañana. Muchas gracias a usted. Buen día.